Y hoy en entrevista nos acompaña Cristian Pino, él es experto en Derecho Público. Señor Pino, qué gusto tenerlo en los medios comunitarios de Corape. Buen día, bienvenido. Buen día, un saludo a toda la audiencia de Corape, un privilegio y un honor para mí poder estar en estos micrófonos y atender esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Pino, y conversemos un poco. Los ecuatorianos nos alistamos para este 21 de abril, donde decidiremos sí o no en la consulta popular y referéndum 2024. Una de las preguntas que más rechazo y dudas ha generado en la población es la de arbitraje internacional. Empiezo consultándole y para que nuestra audiencia conozca, ¿qué es el arbitraje internacional? El arbitraje internacional de inversiones, digamos, que es el que está en discusión en este momento, es un instrumento que se plantea normalmente en tratados bilaterales de protección de inversiones y en tratados de libre comercio y que permite a los inversionistas que están protegidos por estos instrumentos, en el caso de que tengan algún conflicto con el Estado receptor de la inversión, demandar directamente en tribunales de arbitraje internacionales, bypaseándose la jurisdicción y los tribunales nacionales. Es por eso que el constituyente de Montecristi entendió que aquí había una afectación a la soberanía, sobre todo porque en los años previos a la Constitución de Montecristi habíamos tenido algunos arbitrajes en nuestra contra, como el caso Occidental o como el caso Chevron, que es el caso emblemático, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, de la afectación que implican este tipo de tratados y este tipo de instrumentos de protección de los inversionistas. Darle paso a esta pregunta en donde se consulta sobre el arbitraje internacional en la consulta popular, ¿qué implicaría para el país? En términos prácticos, esto implicaría volver a someternos a la posibilidad de que un inversionista extranjero, que normalmente viene atraído por nuestros recursos naturales, pueda incumplir alguna de nuestras normativas laborales, tributarias, ambientales, pueda dejar un daño de contaminación, como lo hizo Chevron en su momento en la Amazonía, y en lugar de que puedan responder ante nuestra justicia por los daños ambientales o por el incumplimiento de leyes, al verse afectada su expectativa de ganancia, nos demanden en estos espacios de arbitraje internacional y en lugar de que ellos sean los que nos paguen a nosotros por el daño causado, seamos nosotros los que les tenemos que pagar a ellos. El caso Chevron es de ejemplificador. Chevron operó durante un tiempo en la Amazonía, dejó una estela de contaminación, contaminó cientos de hectáreas de bosques, de ríos, afectó la vida tradicional de las comunidades ubicadas en el área de operación. Todavía cientos de personas padecen los efectos de esa contaminación con enfermedades como el cáncer. Y cuando nosotros o las comunidades demandaron a la compañía y obtuvieron en todas las instancias judiciales una sentencia a su favor, la compañía nos demandó en el sistema de arbitraje internacional, el que en este momento le está ordenando al Estado ecuatoriano anular esa sentencia y además le está condenando al pago de una indemnización que se sugiere que va a bordear los 2.500 millones de dólares. Señor Pino, y surge la duda, usted ha señalado que el aprobar, el que se le dé paso a esta pregunta relacionada con el arbitraje internacional, abriría la posibilidad, las puertas a que Ecuador sea demandado en ciertos casos, en ciertos acuerdos comerciales y que en este caso no se defiendan los intereses de nuestro país. Pero teniendo todo este contexto, lo que usted nos ha indicado, ¿por qué cree que el gobierno nacional incluye esta pregunta en la consulta popular? Bueno, el gobierno de manera tramposa, como en todo el contenido de la consulta, incluye esta pregunta señalándonos que esto va a permitir la atracción de inversiones y la generación de empleo. Y aquí también hay que ser enfáticos que eso no es una realidad. Está probado a nivel mundial y en el Ecuador de manera particular a través del estudio que hizo la Comisión de Auditoría de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones y el arbitraje internacional, que no existe una relación entre estos tratados, entre el arbitraje internacional y la atracción de inversiones. La mayor cantidad de inversión que llega al país llega de países con los que no tenemos este tipo de tratados, y lo que los inversionistas serios buscan para poner su dinero en un país no son este tipo de tratados, sino que existan capacidades como, por ejemplo, infraestructura, servicios públicos permanentes, talento humano capacitado. Y por ejemplo, en este momento nosotros no estamos en esas condiciones porque no somos capaces de garantizarle ni a los inversionistas nacionales ni a los inversionistas extranjeros, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no?
Pero ¿qué es lo que está detrás? Lo que está detrás, evidentemente, son los intereses particulares de un grupo de abogados que son los que normalmente litigian en este sistema, pero también los intereses personales y particulares del conglomerado familiar del presidente, porque como ustedes podrán saber, si es que hacen una investigación en la Superintendencia de Compañías, se darán cuenta que existen, que las empresas que forman parte de esta corporación, de la Corporación Bananera Novoa, están principalmente integradas por personas, por inversionistas, por accionistas que no tienen su domicilio en el Ecuador, que tienen su domicilio en Panamá, en las Bahamas, en distintos paraísos fiscales y que además están registrados en el país como inversión extranjera directa. Eso quiere decir que ellos podrían operar mañana este sistema, por ejemplo, en el momento en el que querramos ejecutar las distintas sentencias en contra de esta corporación por la falta de pago de impuestos, ¿no? Entonces, ese es el interés personal y particular que tiene, además de intereses en compañías mineras que sabemos que están a punto de iniciar operaciones en la provincia de Bolívar. Señor Pino, y usted ha hecho mención precisamente al discurso que maneja el gobierno nacional, y es que ha señalado que aprobándose el arbitraje internacional, pues se atraerá inversión al Ecuador. ¿En qué basa su discurso el gobierno para señalar esto? Bueno, ese es un discurso, digamos, anticuado, es un discurso que ya está sobrepasado por los estudios que se han hecho a nivel internacional, como le decía. No existe ningún estudio serio a nivel académico, a nivel de algún organismo internacional que regule estos temas, que establezca la relación entre atracción de inversiones y estos tipos de tratados. Por otro lado, lo que sí está claro es que este tipo de tratados no permiten el acceso o la llegada de inversiones, pero que además se ha demostrado también internacionalmente que es un sistema poco transparente, es un sistema corrupto. Es poco transparente porque, por ejemplo, las mismas personas que fueron afectadas por el desastre ecológico de Chevron, cuando quisieron ser partes del arbitraje, el procedimiento arbitral no les permitió. Cuando quisieron tener acceso a ciertas piezas del arbitraje, se declaró que esas piezas eran secretas. Entonces, hay poca participación de los terceros afectados, es un sistema poco transparente. Pero además es un sistema corrupto porque muchos de los abogados que son jueces han sido miembros de los directorios de las empresas transnacionales que demandan o han sido abogados de los bufetes jurídicos que patrocinan a estas empresas a nivel mundial. Y finalmente, el último argumento que normalmente se sostiene es que el Ecuador es un estado paria porque no es parte de este sistema. Y aquí es importante que la ciudadanía sepa que el mundo entero, sobre todo los países desarrollados, los países del norte global, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España, Dinamarca, están abandonando este sistema. El presidente Joe Biden anunció que en Estados Unidos no va a volver a firmar ningún tipo de tratado de comercio, de inversiones que contenga este sistema. Lo propio, la Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europeo declaró la nulidad de todos estos tratados porque son incompatibles con el derecho europeo y producto de este dictamen en la Unión Europea se denunciaron todos los tratados bilaterales de protección de inversiones que contienen arbitraje internacional intraeuropeos. Lo propio pasa en el Tratado Multilateral de la Carta de Energía, que es un tratado que tiene este mecanismo de protección de inversión. Consideran que son incompatibles con la posibilidad soberana que tienen los estados para emitir regulaciones, por ejemplo, en materias ambientales. Este sistema no es un sistema que brinda garantía jurídica, no es un sistema que atrae inversiones, es un sistema que lo único que consigue es la impunidad de las empresas transnacionales que vienen a nuestros países a explotar nuestros recursos naturales con pésimas técnicas de operación y que producen graves impactos ambientales y que después no podemos sancionar porque las empresas recurren al sistema para eximirse de responsabilidades y además obtener cuantiosas inversiones en contra del Estado ecuatoriano. Señor Pino, al inicio de la entrevista yo mencionaba que una de las preguntas que más rechazo y dudas ha generado en la población es la pregunta sobre arbitraje internacional, que es precisamente a la que le estamos haciendo este análisis. ¿Usted cree que el rechazo a esta pregunta se mantenga o haya un triunfo del sí ya para estas elecciones del 21 de abril? Yo creo que afortunadamente la tarea que se ha cumplido a través de distintas organizaciones que defienden los derechos humanos, que protegen la naturaleza, también de personas como nosotros que tenemos cierto conocimiento en la materia y que conocemos la perfección del sistema, gracias al apoyo de los medios comunitarios
gracias al apoyo de los medios digitales, gracias al apoyo de los jóvenes. Creo que esta es una pregunta en la que se va a obtener un resultado favorable para los intereses del país y contrario para los intereses del gobierno. Tenemos buenas perspectivas y por eso mismo creemos que no tenemos que descansar y tenemos que seguir hasta el último minuto transmitiendo esta información, generando esta discusión, entregando a la población la información adecuada, la información correcta, de modo que puedan tomar una decisión informada, porque parte de la estrategia del gobierno es presentarnos una consulta que está planteada originalmente para defender temas vinculados con la seguridad, con la crisis de seguridad que tenemos, que todos queremos, digamos, que se pueda resolver, pero tenemos un par de preguntas que no tienen nada que ver con esto y que además los anexos no transmiten información adecuada para que la ciudadanía pueda tomar una decisión adecuada. Y es por eso que este esfuerzo que estamos haciendo, distintas organizaciones, es importante, y por eso que también mi agradecimiento a los medios comunitarios que tienen una llegada masiva, digamos, justamente en los principales afectados por este sistema, que son los campesinos, los agricultores, los defensores del agua, los defensores de la tierra. Porque es justamente allí donde estas empresas extractivas que se benefician, que lucran de este sistema, operan con total impunidad desde hace algún tiempo. Señor Pino, y usted ha mencionado algo muy importante, y es que precisamente los anexos de algunas de las preguntas no transmiten la información adecuada, correcta, para que uno también se instruya y acuda con un voto informado a estas votaciones del 21 de abril. Frente a este escenario, ¿cuáles son esas recomendaciones, esas sugerencias que usted también le hace a la población que nos está escuchando y aún tiene dudas sobre esta y más preguntas de esta consulta popular y referéndum? Mi recomendación ahí es que miremos hacia atrás, miremos y recordemos el ofrecimiento del candidato en ese entonces, Daniel Noboa, lo que planteaba no regresión de derechos, planteaba no subida de impuestos, planteaba disminución de precios. Después, cuando fue presidente, planteaba combatir la inseguridad. Después planteó que no iban a haber apagones, y progresivamente hemos visto cómo todos estos elementos que el presidente fue planteando con el tiempo se han caído y han sido una mentira y un engaño al pueblo. Es por eso que en una consulta que está formulada de manera, yo diría, tramposa, que no considera información, que no plantea información a la ciudadanía para que pueda tomar una decisión informada, me parece que lo correcto y lo lógico es que votemos todo no en la consulta, porque no se le puede dar respaldo a un presidente que en apenas 4 o 5 meses nos ha mentido sistemáticamente desde el momento en el que se lanzó a la candidatura, y después durante su ejercicio no ha demostrado que tenga credibilidad su palabra. Señor Pino, y ya en la parte final también consultarle, en la página del Consejo Nacional Electoral están las 11 preguntas, en este caso, de la consulta popular y referéndum. Aquí pues también se señalan los anexos, también hay una parte introductoria. En esta pregunta, precisamente la que hemos hablado durante estos minutos de arbitraje internacional, que es una pregunta de enmienda constitucional, ¿cuáles son esos puntos también que usted recomienda a la población centrarse para poder hacer su análisis? Más bien recomendaría, en lugar de centrarse en los anexos, porque realmente los anexos no son informativos, es que se informen a través de los medios como de las redes sociales. Allí estamos constantemente enviando información respecto de el real alcance y el real efecto jurídico que van a tener preguntas como la pregunta E y la pregunta D, vinculadas a la flexibilización laboral y al arbitraje internacional. Lamentablemente digo, y esto lo digo con mucha pena, la Corte Constitucional ahí también no ha realizado un trabajo correcto, un trabajo adecuado. Me parece que la población, con los anexos y con la forma como están planteadas las preguntas, no tiene realmente los elementos suficientes para poder tomar una decisión informada. Señor Pino, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corap y por compartirnos este análisis. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted y un saludo a toda la audiencia de los medios comunitarios. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio, que ya regresamos.